Les decía hace un momento que hoy el territorio negro es de los más desgarradores que hemos hecho con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes, Julia. Buenas tardes. Sobre todo porque muestra un viaje, el de una niña, Lucía Alcaraz, que es un viaje hacia el infierno. Cuando Lucía Alcaraz tenía 11 años, empezó a ser la víctima de acoso por parte de dos niños, también de su edad, 11 años, que eran compañeros de clase. Ese acoso después siguió el año siguiente, en el instituto. Los padres pobres hicieron todo por salvarla, incluso la cambiaron a ella, a la víctima de colegio, pero fue inútil. El pasado 10 de enero, hace un mes, Lucía se ahorcó en su cuarto. Era, por lo visto, una niña brillante, tímida, muy creativa, que dejó varios escritos, dejó cuadernos, algunos diarios, incluso algún cómic sobre todo lo que ella estaba sufriendo y que al final no pudo soportar, ¿no? Es que ningún niño debería soportar esa presión. Esos apuntes, por cierto, esos cuadernos, los diarios, todo lo que ella ha dejado, que son muy buen testimonio de lo que sufrió, con la autorización de sus padres, de Joaquín y Peligros, los publicáis esta semana en la revista Interview para quien quiera leerlos por completo. Así es. Empezamos, si te parece, Julia, por el final de la vida de Lucía. Sí. Después de comer con sus padres el pasado 10 de enero, la cría le dijo a su madre que se iba a su cuarto a jugar a disfrazarse. Le gustaba mucho disfrazarse, le gustaba mucho también la música. La madre se quedó haciendo tareas de casa y ella se quedó en su cuarto. Cuando llega la hora de la merienda, la madre, Peligros Menargues, la llama y Lucía ya no contesta. Entonces la mujer acude al cuarto de su hija y la encuentra, y cito sus palabras, de rodillas, con los auriculares puestos, colgada de la litera de su cuarto por la correa de su cinturón. La criatura, la niña, no pudo soportar más, una situación que había marcado, que había cambiado su vida y que había empezado, como decíamos, 2 años atrás. Tenía 13 cuando se suicidó, había empezado cuando ella tenía 11 años. Sí, cuando tenía 11 y estudiaba sexto de primaria en su colegio. Allí en sexto tenía 2 compañeros, 2 niños, uno de ellos vecino de su calle, y con los que había tenido, pues los típicos roces pequeños en un principio, pero que luego acabaron haciendo la vida imposible. La insultaban, la llamaban fea y gorda, le decían cosas como das vergüenza ajena, asquerosa, te has mirado al espejo. Lucía sufría cada día, por ejemplo, en el trayecto al colegio, se sentaba sola en el autobús y allí, en el autobús, estaban sus 2 acosadores para machacarla. ¿Quién se va a sentar contigo, lechosa?, le decían. La niña estaba derrotada, llegó a decirle a su madre que no iba a volver al colegio hasta que consiguiera adelgazar, por ejemplo. Ella misma dibujó un cómic que los padres encontraron después de su muerte y leerlo, mirarlo ahora, esas viñetas, es tremendo, ¿eh? Se titula Era una niña muy feliz y son apenas 10 dibujos con unos pequeños textos que reproducen lo que le ocurría a esa niña, ¿no? Imagino que sería ella. Lo que ella dibuja y llama monstruos, son los 2 críos, aparecen y empiezan a llamarla fea y gorda. El cómic va mostrando a la niña cómo deja de comer, cómo vomita alimentos, cómo se pesa con angustia en una báscula, subraya la cifra, 64 kilos. Ella suplica a esos monstruos que se vayan, se vuelve solitaria y seca, así lo escribe ella, y esta tremenda historia basada en su vida termina con un dibujo donde se ve a los monstruos ya enormes y la niña cada vez más chiquitita, ya parece un pequeño monigote. Y en el último dibujo la niña salta al vacío y se suicida. La verdad es que es insoportable conocer esta historia con todos los detalles, ¿no? Una niña dibujando y escribiendo su propio calvario en un diario y en un cuaderno. Un cuaderno que los padres encontraron después de su muerte. Los niños que la acosaron, y también Lucía, 2 años antes, acaban la primaria y entran todos juntos en el mismo instituto, en el Ingeniero de la Cierva. No solo eso, sino que ella tiene la mala suerte, la malísima suerte de caer en la misma clase que sus 2 verdugos. La cosa va peor y ella le dice a su madre que el instituto no es lo que pensaba, mamá, la han tomado conmigo los de siempre. No quiero que me vean, no quiero que me insulten. El asunto había empeorado, como digo, y los 2 críos la marcaban, por ejemplo, con la punta del lápiz en la espalda y en el cuello, la empujaban a la puerta del instituto. Los padres acuden muy asustados y se reúnen con la jefa de estudios del instituto y Lucía identifica a los 2 acosadores. Los 2 chavales viven en el pueblo, uno de ellos en la misma calle que Lucía. Uno es un chico con graves problemas familiares, un padre que pasó por la cárcel y una madre con problemas con las drogas, y el otro procede de un entorno aparentemente más cómodo, ¿no? Un chico de clase media sin grandes problemas. Y lo que me interesa, ¿qué hizo el Instituto Ingeniero de la Cierva en Patiño, en Murcia, ante esta situación tan grave que le cuentan los padres de Lucía? Pues es lo que está viendo ahora la policía y la Consejería de Educación de Murcia. Hay una cosa cierta, que los 2 acosadores fueron expulsados. Uno de ellos estuvo fuera 24 horas, un día,
Y el otro... Uy, qué castigo. Sí, y el otro fue más duro, 5 días. Luego los dos regresaron a clase con Lucía. Y a ella, a Lucía, a la víctima, lo que le hicieron fue recomendar que cambiase de clase. O sea, cambian de clase a la víctima, no a los agresores, ¿no? Este es un asunto habitual en algunos casos de bullying o de acoso. Yo no lo entiendo, pero es lo que pasa, es habitual. Y con el cambio, supongo que no mejoró el asunto. No, Lucía siguió escribiendo sus cuadernos, su diario, y escribe, leo textualmente: me volví a despertar sin ganas de moverme, aunque tenía que hacerlo, así que lo hice. Fui a clase y lo mismo de siempre, en fin. Los agresores y sus familias no parecían tampoco estar muy arrepentidos. La madre de Lucía recuerda ahora que un día, cuando volvió a casa, en la puerta de su casa estaba allí uno de los críos, uno de los acosadores, acompañado con la madre. Y esa madre le reprochó a ella, a la madre de Lucía, que hubiera manchado, así se lo dijo, el nombre, el expediente escolar de su hijo con aquella denuncia, ¿no? Y el crío, por su parte, le dijo a la madre de Lucía: sí, me he metido con ella, pero solo cuando yo estaba enfadado. Bueno, imaginen el sufrimiento también de esa madre con su hija. Descubre que no come las meriendas que ella le prepara para el colegio. Descubre también un diario y lo lee. Allí Lucía, en ese diario, escribió que no podía más, que ya pensaba en suicidarse, y entonces sus padres regresan al instituto, alarmados. Es el mes de mayo de 2016. Se entrevistan con la orientadora y le piden cambiar a su hija de colegio. La madre recuerda que les dijeron que los plazos para esos cambios pues habían pasado ya, ¿no? Estaba terminando el curso, y que ellos, el instituto, decía que ya había tomado medidas. Ya. Esos padres entonces, imaginen qué impotencia, ¿eh? Acuden en busca de ayuda a la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia. ¿Qué les dicen en la Consejería de Educación en Murcia? Pues que de momento no pueden hacer nada, porque el colegio, el instituto, no había comunicado ninguna situación de acoso. Es decir, oficialmente... O sea, el colegio no había comunicado nada. Eso es lo que le cuentan a los padres la Consejería de Educación. Oficialmente la historia de Lucía no existía, no existía una historia de agresión. Los padres aportan entonces un informe de la psicóloga que estaba ya tratando a Lucía para ayudarla y siguen peleando. Y así consiguen, después de la lucha, que Lucía empiece el curso el pasado mes de septiembre en otro instituto ya lejos, en la capital, en Murcia, que se llama Licenciado Francisco Cascales. O sea, una vez más es la víctima de acoso escolar, la que tiene que irse del colegio, ¿no? Como si hubiera hecho algo malo ella. En fin, y los agresores se quedan. O sea que en cierto modo ya han ganado. Bien. ¿Cómo le va a Lucía? ¿Qué ocurre en el nuevo instituto ya en Murcia capital? Los padres le plantean incluso huir, mudarse precisamente a Murcia, dejar atrás el pueblo, algo a la que ella siempre no quería, se había negado a eso, ¿no? Ese verano, un poquito antes de empezar las clases, ocurre un episodio bastante duro, tremendo. El 29 de agosto, Lucía toma un montón de medicamentos mientras sus padres están trabajando. La madre trabaja en Eroski de reponedora y el padre es administrativo de una empresa de frutas, y su tía la encuentra inconsciente en el suelo del cuarto de baño. Logran salvarle la vida y la niña contaría luego que empezaban las clases y pensé que me iba a pasar lo mismo, me agobié. Imagínense, o sea, esto ya no era solamente una amenaza, la niña intentó ya matarse, ¿no? Así que se encienden todas las luces de alarma, la madre de Lucía deja su trabajo, la acompaña a clase, a las clases de inglés, al salón del manga al que era muy aficionada, y llevan a la niña a un psiquiatra. Empiezan a recibir la ayuda de un médico, de un psiquiatra. Sí, y también Lucía acude a terapia con varios críos, niños y niñas que han sufrido acoso escolar, ¿no? Una especie de terapia de grupo. Allí le recomiendan que escriba cualquier cosa que se le pase por la cabeza en esos cuadernos. De hecho, Lucía tenía mucha imaginación, escribía muy bien. Era una chica tímida, pero le gustaba mucho disfrazarse, cantar, vestía casi siempre de negro, un poco estilo gótico, y era una emo, que es esa estética melancólica, sensible, que surgió en los años 90 en los Estados Unidos, ¿no? Y en esos cuadernos que le animaron a escribir en esas terapias, Lucía anotó, por ejemplo: he vuelto a caer y no quiero levantarme. A veces el silencio es el mayor de los gritos. Te odio, te odio, te odio, le grito una y otra vez al espejo. Yo iba a escribir: a veces pienso que estaría mejor muerta, pero realmente solo a veces pienso que estoy mejor viva. Palabras literales que escribió en sus cuadernos. Sus dos acosadores ya no estaban en su colegio, pero seguían cerca, porque como decía antes Manu, pues uno de ellos vivía en su misma calle, ¿no? Sí. En el mismo pueblo. O sea que ya la niña no quiere salir a la calle sola. El otro está en el pueblo, ¿no? Un pueblo pequeño, en otro pueblo. Eso es. Y la niña, el 28 de septiembre, vuelve a escribir en su diario: he pasado la tarde viendo vídeos de internet. Me ha costado mucho dormir, aunque tenía sueño. A la hora de mates, en clase, me han entrado unas ganas tremendas de llorar. Se me caían las lágrimas, pero nadie se dio cuenta, como siempre. Hay veces que solo quisiera encerrarme en una bola y no salir nunca. Como ya hemos contado, hacen todos los esfuerzos los padres, el psiquiatra, los psicólogos, pero parece que algo se ha roto dentro de esa niña. Después de 2 años sufriendo, ella no consigue superarlo, no logra recomponerlo. Sí, su madre ha contado a la reportera Vanessa Lozano en interview textualmente que mi hija no se fue,
cuando hizo lo que hizo. A Lucía la perdimos hace tiempo, cuando se creyó que ella era como le decían sus dos acosadores. El 21 de diciembre, una limpiadora del Instituto de Lucía, ya nos vamos acercando a la fecha final, encuentra una carta y se la entrega al director. En la carta dice: me levanto queriendo morirme, deseando desaparecer. Me visto y voy al instituto en el que estoy sola. Soy la chica del fondo, sin amigos. Y llega el peor momento. Voy al baño acompañada de mis cuchillas. Me desnudo. Me miro y odio cada parte de mi cuerpo. Entro en la ducha, vomito y me corto. Y así día tras día. La carta va sin firma, pero sin duda es la letra de Lucía. Y la encontró una limpiadora del colegio. O sea, la niña se la dejó allí, en el colegio. Eso es. El día 21 de diciembre, por tanto, faltan 4 días antes de Nochebuena de esta pasada Navidad. Lucía ya no quiere hablar ni siquiera con su madre, no quiere que le compren ropa, dice que para qué, pero parece que en Navidad, seguramente porque deja de ir al colegio y vuelve a la familia, el entorno puramente familiar, parece que remonta un poco, que se rehace algo. Sí, cenó con su familia en Nochebuena, bailó con sus padres al ritmo de una orquesta en Nochevieja. Luego el chico con el que ella estaba empezando a salir decidió romper con ella. A su madre ella le contó que no le importaba. Incluso el chico después de unos días cambia de opinión y le pide que vuelvan a estar juntos, ¿no? Que empiecen otra vez a ser pareja. Y la respuesta de Lucía entonces revela lo que estaba ya sufriendo y lo poco que se quería a sí misma, ¿no? Le contestó a su pareja: ¿para qué quieres a una gorda y fea como yo? Llegó el momento de los Reyes Magos, de hacer la carta, de pedir regalos, y Lucía escribe su carta y pide el libro titulado El patito que nunca llegó a ser cisne, un libro escrito por Celopan, que era su youtuber favorito junto al Rubius. Y en su cuaderno escribió otro deseo de Reyes: ser feliz de una vez. 4 días después, de Reyes, ya no pudo más. Le dijo a su madre que iba a su cuarto, que se iba a disfrazar, y ya lo ha contado Luis al principio, y acaba con todo. En su cuarto se encontró otro dibujo, esta vez con un ataúd y unas letras, y dice textualmente: os habéis librado de mí. Feliz Navidad. No hace falta decir para quién iba. Tremendo. 13 años, ¿eh? Es, como decía, una de las historias más desgarradoras y que me han provocado más impotencia. Un oyente decía hace un momento: no puedo seguir escuchando, pero es que hay que saber que esto ocurre. Y ahora viene la parte durísima. Decíais que estaba investigando la policía, porque de esto hace solamente un mes, ¿no?, de su suicidio. Está investigando la policía a ver quién no ha hecho ahí bien su trabajo. Pero de momento se estarán preguntando los oyentes: bueno, ¿y con los agresores qué ha pasado? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Pues su vida sigue igual, ¿eh? Tenían menos de 14 años cuando ocurrió todo, de forma que no pueden ser ni siquiera investigados por la policía. Son inimputables en España. Nos cuentan que los 2 chicos, de quienes no podemos legalmente ni siquiera decir sus nombres, siguen estudiando en el mismo instituto donde ya no está Lucía, claro. Ellos siguen tan allí. La policía y la consejería, exacto, la policía y la Consejería de Educación de Murcia lo que sí pueden investigar, y lo están haciendo, es la actuación del instituto, ¿no? Si el instituto hizo lo que tenía que hacer para ayudarlos. Porque ni siquiera lo comunicaron a la consejería. Eso es, ¿no? Sí. Ahora hay una especie de protocolo en casi todas las comunidades de autónomas en las que hay que avisar a la consejería precisamente en cuanto se detecte un caso de acoso. Ahora vamos a hablar, os dejo, pero voy a hablar con el defensor del menor y del pueblo andaluz, con Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, que hoy precisamente ha presentado un informe y creo que nos va a contar cómo el silencio administrativo a veces que se impone de los colegios, fijaos, es así porque tienen miedo que tenga desprestigio el colegio. Sí, claro. Sí, Es tremenda la historia. Da mala fama, así es. Ahora vamos a hablar con Jesús Maeztu, que sabe mucho de esto. Gracias a Luis y a Manu por este territorio negro tan tremendo, del que esperamos que algunos tomen nota, porque nos oyen muchos maestros, directores de colegio, y al final difundir estas historias tan terribles espero que sirva para alguna cosa. Gracias a los dos. Ojalá, gracias.